Hoy vamos a platicar algo que sin duda a todos nos ha pasado y nos pasa, creo que en estos días con mayor asiduidad, la ansiedad. Y el tema es cómo dejar de estar ansiosos, basado en la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lo dividí en 3 partes ese verso y vamos a ver la parte A, la parte B y la parte C, que dividí ese verso. Dice este verso, primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7, depositen en Él, en Dios. En el verso anterior se menciona a Dios y depositen en Él toda ansiedad, toda ansiedad. ¿Por qué? Dice, porque Él cuida de ustedes. Mire, el Centro Nacional de Ansiedad en los Estados Unidos publicó por ahí hace algunos años la lista de 100 cosas por qué preocuparse en esa década. Y pone cosas a veces tan caprichosas, digámoslo así, que no pudiera uno pensar que eso fuera como para estar ansioso. Pero mire, le voy a manejar 2 nada más. Incluye cosas desde el SIDA hasta el acné. Ya saben que el acné pues es lo que luego se preocupan los jóvenes y en fin. Ahora pudiéramos actualizarlo desde el COVID hasta el acné, ¿verdad? Lo que nos ha preocupado ahorita. Y otra cosa, desde las drogas hasta el pelo de la mujer quemado, obviamente por la plancha, se llama eso, ¿verdad? La plancha que se le quema, ya le crea ansiedad. Bueno, si lo dicen así es porque así es, ¿verdad? Entonces, la humanidad tiene muchas cosas por las cuales estar ansioso. Ahorita vamos a definir ansiedad, muchas cosas por las cuales preocuparse, pero la Biblia tiene la cura, el remedio para la ansiedad cuando escribe aquí en este pasaje, depositen en Él toda ansiedad porque Él tiene cuidado o Él cuida de ustedes. Entonces, ¿cómo dejar de estar ansiosos? Bueno, primero, confiando en Dios. Confiando en Dios. Primera de Pedro 5, 7, la primera parte, la parte A, dice, depositen en Él. En Dios, pues obviamente. Depositar, la palabra aquí como la maneja la NBI, es conceder o confiar a algo, a una persona, especialmente un sentimiento. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Pues triste, afligido, etcétera. La palabra originalmente significa lanzar sobre o echar sobre. De hecho, la Reina Valera lo traduce así, echen toda ansiedad. Otras traducciones dicen pongan, también lancen. Me da la impresión aquí me gusta más esa traducción de lanzar, de echar, porque nos da la impresión de cuando estás tú cargando algo muy pesado, que ya no puedes con él, tienes ganas de aventarlo, a echarlo pues, ¿verdad? Donde sea, como cuando andas ayudándole a cambiarse de casa a alguien o andas ahí ayudando en la casa a jalar cajas o bajar cajas, entonces así, no te dicen dónde ponerlo, donde dices, oye, ¿dónde lo pongo? Pues échalo ahí, o sea, ya quítate de ese peso que traes, es la idea aquí, quitémonos ese peso que traemos, esa ansiedad que traemos y depositémosla, echémosla, lancémosla, esa es la idea, en Dios o hacia Dios. Todos tenemos batallas internas, no crea que, usted pastor no debe preocuparse por... No, todos tenemos batallas internas que a veces rebasan nuestra capacidad de manejarlas, rebasan la capacidad de manejarlas y nos causa pues angustia, nos causa ansiedad. Entonces, es importante recordar, sabemos que humanamente es difícil encontrar personas en las cuales confiar. Pues ¿a quién le cuento? Si aquel lo va a sacar en el Facebook o en el Instagram, ¿verdad? Pero a veces lo pensamos en que no hayamos a quién contarle, pero si lo vemos del lado de las otras personas también dice, pues ¿a quién le cuento? ¿Verdad? Uno dice, yo veo a aquel y no, pues no le voy a contar nada. Y el otro te ve y te dices, no, pues a aquel no le voy a contar. Entonces, de parte de los dos, tanto de allá para acá como de aquí para allá, no hay a veces la confianza. Afortunadamente aún existen personas en las que puedes abrir
confiar lo que sientes, cómo te sientes, qué te preocupa. Pero sabemos indudablemente que, pues aunque a veces ya no existen personas o muchas personas con esa facilidad de escucharte y de guardarse, porque su pecho no es bodega, ¿verdad? Pues Dios sí tiene esa capacidad y parte de Él de guardar todo lo que tú le digas. Por eso dice, depositen en Él, echen en Él. Ah, mire, por ejemplo, ¿se acuerda usted de Jacob? O sea, hablamos de la ansiedad. Jacob, por ejemplo, tuvo problemas con su hermano Esaú desde pequeños, porque Jacob era el preferido de mamá y Esaú el de papá. Ya saben ahí los papás que tienen sus preferidos. Y eso creó conflictos de tal manera que Jacob tuvo que huir por todas las tranzas que hizo, huyó porque pues peligraba su vida. Su hermano lo amenazó de muerte. Y pasaron los años, Jacob se casó por allá, tuvo sus hijos y llegó el reencuentro entre hermanos. Eso lo puede leer usted en Génesis. Y Jacob tenía miedo. Y dice, ¿qué tal si mi hermano que amenazó matarme, mata a mi esposa, mata a mis hijos? Y total que tomó sus precauciones y puso a su esposa aquí, sus hijos acá. Pero oró a Dios. Le lanzó su ansiedad a Dios. Le dijo, líbrame de la mano de mi hermano. Bueno, y Dios respondió. También, por ejemplo, David, que hemos platicado bastante, es el salmista bastante en domingos pasados, en medio de tantas situaciones que pasó, en momentos de angustia, oraba, clamaba a Dios, dejaba en Dios toda situación. Dice el Salmo 55, 17, mañana, tarde y noche, clamo angustiado y Él me escucha. Y otro salmo, no sabemos de quién es, Salmo 116, 3 dice, los lazos de la muerte me enredaron. Me sorprendió la angustia del sepulcro y caí en la ansiedad y la aflicción. Por eso, confiando en Dios es como podemos nosotros dejar de estar ansiosos. Ahora sí, entramos también a la parte segunda del verso, depositen en Él, dice, toda ansiedad. Entonces, dejándole, ¿cómo puedo dejar de estar ansioso? Bueno, dejándole toda, es importante esa palabra, toda nuestra ansiedad. 1 Pedro 5, 7, la segunda parte, toda ansiedad. Dice, la ansiedad, ¿qué es la ansiedad? Bueno, creo que todos hemos en ocasiones pensado lo que nos pudiera suceder o lo que nos podría suceder. Déjenme, lo leo aquí. Pensar desde antes que ocurra un daño o una desgracia futuros o futuras, pues, ¿sí? O sea, yo pienso en algo que me va a pasar, que creo que me va a pasar. Si salgo, si me contagio, si viajo aquí, si digo esto, si busco otro trabajo, si salgo en la noche, ¿qué tal si pasa esto? ¿Qué tal si pasa aquello? Y tu mente empieza a crear toda una película, toda una historia, y eso te crea ansiedad. Dice señal, es una señal como de alerta, acompañada de un sentimiento de emoción desagradable o de síntomas que afectan el cuerpo, como de tensión. Te pones así nervioso, tenso y empiezas ahí, cuando andamos ahorita aquí medios tensos, ahorita medios ansiosos por algunas cuestiones ahí técnicas. Bueno, agitación, inquietud, generalmente no ocurre como pensamos. De hecho, es permitido, o humanamente es normal, vamos a decirlo así, un grado de ansiedad. O sea, es normal un grado de ansiedad. Cierto tipo de ansiedad es deseable para el manejo normal de las exigencias del día, porque te mantiene alerta a las situaciones. Bueno, voy a hacer esto. ¿Y qué tal si aquella máquina se descompone? Pues hay que hacerle aquí. O sea, tienes que estar con cierto grado de tensión, de ansiedad, pero que no rebase ciertos límites, porque eso ya te va a afectar, te vas a empezar a enfermar. Somos humanos, tenemos ansiedad, tenemos temores, tenemos angustias. Solo que usted sea de un robot de metal o no sé, extraterrestre y no sienta, no, al estar aquí sentimos, la cosa es cómo manejarlo
Por eso aquí hablamos cómo dejar de estar ansiosos. Imagínese si todo lo que hemos pensado que nos va a suceder hubiera sucedido. Realmente del porcentaje de cosas que pensamos y que nos ponen ansiosos es muy bajo lo que realmente sucede. ¿Por qué no pensar mejor en las promesas de Dios? ¿Por qué no meditar en las promesas de Dios? En que nos puede pasar, nos puede suceder lo que Dios promete, ¿verdad? Como que siempre pensamos nada más o mucho más en lo malo que puede suceder, pero también pueden suceder cosas buenas. De hecho, el que estemos usted y yo hoy aquí vivos y sin ningún tipo de enfermedad, pues es una bendición de Dios, ¿no? Disfrutarlo este día. No tenemos ningún otro día más seguro que el de hoy. Así que es importante recordar que el problema es cuando lo mencionado, o sea, situaciones pues y otras cosas sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad de respuesta de la persona, es cuando la ansiedad se convierte en dañina a nuestro cuerpo. Y muchas veces la ansiedad viene por cosas pasadas. Te pones ansioso, ¿y qué tal si pasa? ¿Y si dice, y si descubren esto? Y si por eso van a estar a cuentas con Dios y con tu esposa y tu esposo y con todos, porque si hay cosas pasadas, ponte a cuentas con Dios y Él se encargará, ¿verdad? De evitar situaciones vergonzosas, conflictos internos, dice Santiago, el libro de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras? O los pleitos entre ustedes, no es de las pasiones que están acá, o sea, estás adentro, que le voy a decir y que quién sabe qué y todo eso, y eso te crea ansiedad. Pues hay un libro de Don Colbert que se llama Emociones que matan. O sea, todo lo que traes acá adentro, tu cuerpo lo puede somatizar, o sea, puedes tú enfermarte, puedes tú tener ciertas afectaciones en tu cuerpo por la mente nada más, no es porque realmente lo tengas, ¿no? Ahora todo el mundo nada más siente que le falta la respiración y que ya siente que que está infectado. Pues, o sea, sí, cuidado, o sea, piensas, te pones a pensar, ¿y si esto? ¿Y si el otro? Y te pones ansioso. Y dice, deja toda la ansiedad. Ese es el punto. Somos humanos y todos hemos estado ansiosos sin duda en estos días. Cuando ves que aquí, allí, aquel, al otro está afectando o ha muerto, dices, ay Señor Jesús. Bueno, un día a la vez, eso es todo. Con COVID o sin COVID, un día a la vez, acuérdese de eso. Es importante recordarlo. Así que la ansiedad afecta a nuestra fe, porque dejamos de confiar en Dios, se nos olvida las promesas de Dios que estará con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo se nos olvida todo eso y dejamos de ver, como dice Hebreos, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Y quitamos los ojos de Jesús y los ponemos en lo que está pasando y nos crea ansiedad. Así que empezamos a desesperarnos y nos complicamos y empezamos a tratar de resolver por nosotros mismos las situaciones que pasan en general. Así que debemos ir en oración a Dios, dejándole toda nuestra ansiedad. ¿Cómo? A través de la oración, a través de platicar con Él, a través de sentarnos con Él y decirle todo lo que nos esté inquietando. Solo así nos vamos a sentir bien. Un hábito de oración es importante. Por ahí en la célula les pregunto, ¿cómo está nuestro nivel de oración? ¿Malo? ¿Medio? Al decir medio, pues es mediocre, no hay otra, ¿verdad? O bueno, ya ahí se contesta ahí en la pregunta que esperamos sea una pregunta que nos haga reflexionar, porque los grupos de oración están en las iglesias, no creo que nada más en esta, en todas, es uno de los más difíciles, hacer que la gente ore, hacer que la gente tenga ese hábito, es bien difícil, pero hay que seguir adelante. Toda esa ansiedad y la dejamos en Dios a través de Cristo Jesús en oración, ¿verdad? Por los méritos de Cristo, y eso nos va a traer sin duda una mejor administración en nuestra área emocional, en nuestra área espiritual, en nuestra área física. Y hablando sobre lo físico, el área física en este caso, les voy a contar una historia muy interesante. Se cuenta de Diógenes, el filósofo griego que mientras tomaba por ahí un baño de sol, fue abordado por Alejandro el Grande, Alejandro Magno.
aquel conquistador que existió. Y este hombre, Alejandro Magno, acababa de conquistar, de someter a toda la Grecia por la fuerza de las armas. Todo el mundo que quedó vivo huyó, pero Diógenes se quedó en su casa. Y le dijeron a Alejandro Magno, oye, este filósofo Diógenes está en su casa, como si no hubiera pasado nada. Y dice la historia que Alejandro Magno fue a la casa de Diógenes y lo encontró ahí en su jardín o en su patio, ahí acostado, tranquilo. Y le dice este hombre, Alejandro Magno, sorprendido por la valentía del filósofo, que se queda en casa y lo busca y le dice en tono de reclamo, me agrada tu valor. Por eso me complacería, dice, me dijeras si pudiera hacer algo por ti. ¿Hay algo que puedo ofrecerte? Le dice aquel hombre medio sarcástico, medio irónico, como diciendo, oye, ¿qué no ves quién soy? Y le dice Diógenes, sí, algo puedes hacer por mí. Mira, estoy descansando, estoy tomando un baño de sol y tú me haces sombra. ¿Me harías el favor de hacerte a un lado? Y ahí dice la historia que aquel hombre, Alejandro, se molestó, montó en cólera y le dice, ¿no sabes que he conquistado toda Grecia? Y le contesta Diógenes, ¿y qué vas a hacer después? Conquistaré Italia y Roma, exclamó Alejandro. ¿Y luego qué? Dice el filósofo. Persia e India, contestó el militar. ¿Y qué más? Preguntó Diógenes. Bueno, dice Alejandro, entonces regresaré y como ya no tendré por qué preocuparme, estaré tranquilo y me dedicaré a descansar en el jardín de mi casa. Y dice Diógenes, yo ya lo estoy haciendo ahora. Dice la historia que Alejandro el Grande murió a los 33 años. Algunos piensan que envenenado, algunos no saben exactamente cómo, pero nunca tuvo la oportunidad de disfrutar de un momento de tranquilidad o de descanso en su jardín. Y quizás si somos nosotros, muchos de nosotros, hablando de lo físico, pensamos que somos máquinas, pensamos que nunca nos vamos a cansar, pero a lo físico le afecta lo emocional, la ansiedad, y olvidamos lo espiritual, pues que nos puede ayudar a aliviar lo emocional y eso nos ayuda a aliviar también lo físico. Entonces, este hombre, insisto, Diógenes se dio tiempo de descansar y es importante descansar, invertir tiempo para la reflexión en las cosas de Dios, poniendo orden en nuestros pensamientos, poniendo tranquilidad, bajando las emociones dañinas, renovar el espíritu del ser humano a través de Dios. Así que debemos cuidar los pensamientos. ¿Qué pensamientos traes ahorita aquí en la cabeza que te están haciendo daño? ¿Cuáles son? Hay tantos pensamientos que llegan a nuestra mente cada minuto, pues ahí en nuestra mente se almacenan tanto los pensamientos buenos como los pensamientos malos. E insisto, como hace rato les dije, a veces traemos más pensamientos malos o pensamos en cosas más malas que nos van a suceder o que queremos hacer que en las buenas o en lo bueno. Entonces, mire, ya sabe este pensamiento, no podemos evitar que los pensamientos toquen la puerta de acá, de tu cerebro o de tu mente, pero sí podemos decidir abrirles o no abrirles. Alguien toca y tú dices, pues no le abro, o sí le abro. Hablando de los pensamientos, depende qué tipo de pensamiento sea, abres o no abres, porque si abrimos la puerta a un pensamiento incorrecto, lo procesamos y es probable que terminemos haciéndolo realidad, llevándolo a la práctica. Y si son pensamientos obviamente correctos, pues qué bueno, por si son malos, pues sin duda que nos llevará a momentos de mayor ansiedad. Mire, dice 2 Corintios capítulo 10, verso 5, llevamos cautivo, preso. O sea, llega un pensamiento a tu mente y dices, a ver, pum, te voy a agarrar y te voy a llevar cautivo para que se someta a Cristo. O sea, a ver, este pensamiento que llegó, que no estoy muy seguro qué es, a ver, Dios,
¿Qué dices? Analízalo. ¿Tiene virus o no tiene virus? ¿Verdad? Luego dice Filipenses 4, 8 al 9. Concéntrense, Filipenses 4, 8. Concéntrense, o sea, piensen, que su mente piense, se concentre, fije sus pensamientos en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. O sea, ¿en qué estás pensando? ¿Es verdadero? ¿O son mentiras? ¿O son fake news? Que ahora el Facebook está lleno de tantas cosas que nos creemos todo lo que dicen ahí. No, vete a las redes oficiales, a los puntos oficiales. La gente dice lo que le da la gana para espantarte o para animarte o para desanimarte, sobre todo para eso. Entonces, no todo es, no pienses en todo lo que ves ahí o todo lo que dicen. Dile, Señor, ¿es verdadero? O pregúntale a alguien que tú sabes que está al tanto de las cosas que están sucediendo. Lo verdadero, piensa si es honorable, si realmente vale la pena pensar en eso, justo, etcétera. Ya lo leí. Entonces, dice, cuando nuestros pensamientos estén realmente de alguna manera evaluados por Dios o en Dios, el Dios de paz, dice, estará con ustedes. O sea, los pensamientos nos traen paz o nos traen ansiedad. Y no es culpa de Dios, es culpa de nosotros, ¿verdad? Nosotros éramos de los que veíamos, bueno, yo veía todas las noches las noticias a las 7 al doctor López-Gatell, y mejor dejé de verlo, no porque dijera cosas incorrectas o malas como mucha gente dice, sino porque dije, esto me va a causar a mí ansiedad, tensión, mejor dejo de ver algunas cosas, aunque estoy al tanto de lo que pasa, pero el estar viendo tanto lo que está pasando, que ya van tantos y que ya superamos a Matamoros y que ya van, híjole, eso nos pone, bueno, hablo de mí, ¿verdad? Mejor ya no quiero ver todo eso. Quiero darle gracias a Dios por este día. Mañana será otro día y Dios es el que tiene el control, así que tranquilos, dejemos toda ansiedad sobre Dios, cuidemos nuestros pensamientos. Si tenemos buenos pensamientos basados en la palabra de Dios, estos afectarán nuestro espíritu, nuestra alma, las emociones, la voluntad y finalmente nuestro cuerpo, y tendremos los niveles correctos de ansiedad. Acuérdense de ansiedad, siempre debemos tener un grado de ansiedad. O sea, las cosas deben decir, caray, esto si no lo cuido va a pasar aquí, si no esto, pero que no te cree ansiedad. Y por último, ¿cómo dejar de estar ansiosos? Bueno, no solamente es confiando en Dios, depositando pues en Él, echándole a Él, porque Él lo va a guardar todo, toda la ansiedad, dejándole toda nuestra ansiedad. Y también en esta tercera parte del verso 7 de 1 Pedro 5, dice, porque Él cuida de ustedes. O sea, le interesa cómo estamos, no solamente espiritualmente, emocionalmente, cómo estamos, porque al estar emocionalmente mal, pues eso va a afectar las relaciones en la casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los papás, y ahí se abre todo el círculo en el trabajo. O sea, tenemos que estar tranquilos, tenemos que ser sabios al dominar nuestras emociones, y eso va a afectar también para bien o para mal nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que hagamos, te insisto, podemos sentirnos mal por todos los pensamientos que traemos acá. Él cuida de ustedes. Si Dios nos cuida, debemos estar contentos, disfrutar la vida el tiempo que la tengamos. No seremos eternos aquí en la tierra, algún día nos iremos. Acuérdense de esto, no seremos eternos aquí en la tierra, eso será ya con Dios en el cielo. Algún día nos iremos de aquí con COVID o sin COVID. Nos vamos a ir. Hoy, mañana, pasado, en un año, en 10, en 20. Ojalá que los más pequeños que me escuchen sean 100 más. Dios les bendiga y se los deseo con todo mi corazón. Pero algún día nos vamos a ir. Tenemos que estar listos para irnos con Dios. Entonces, mientras estemos vivos, disfrutemos. Una película, no me acuerdo ahorita cuál es una película cristiana que vimos, dice, mientras no mueras, vive. Vive. Entonces, estamos vivos, pero nos estamos muriendo.
de ansiedad, válgame. No es fácil, no es fácil, yo lo puedo decir, no es fácil en todo lo que está pasando. Dices, ay, pero ¿por qué no disfrutar la vida mejor? Porque Dios nos cuida, Dios nos protege. El día que nos vayamos es porque Dios así lo quiere y punto. En medio de tantos temores, inquietudes, inseguridades, falta de paz, pensamientos negativos, es importante saber que hay alguien que nos cuida 24/7, 24 horas a los 7 días después de la semana. Y ese alguien, pues no es cualquiera, es Dios. Es Dios Todopoderoso. Dice Mateo 10, 29 al 31, hablando de cuánto valemos para Dios, cómo nos ama tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros, fíjese, nada más. Dice Mateo 10, 29 al 31, ¿no se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, dice el verso 30, y Él les tiene contados a ustedes, dice, aún los cabellos de la cabeza. A algunos les cuenta más, a otros les cuenta menos, ¿verdad? Pero Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, dice aquí Mateo 10, 29 y 31. Así que no tengan miedo, no se angustien, es decirlo de otra manera. Dice, ustedes valen más que los pajarillos, que los gorriones. Claro, y porque valemos, si Dios cuida de las aves, como dice un canto por ahí, cuidará también de mí. Dice, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Entonces, ¿nos cuida quién? Aquel que hizo los cielos y la tierra. Aquel que creó al hombre y a la mujer, el que mandó las plagas a Egipto para liberar al pueblo hebreo, el que les abrió el mar, el que los alimentó en el desierto, el que resucitó a Lázaro, el que nos salvó por medio de Jesús, el que habita en nosotros a través del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Él es el que nos cuida. Entonces, confiemos en el Señor, digámosle todo lo que nos está pasando. Insisto, esa será razón suficiente, al saber que Dios me está cuidando, razón suficiente para no estar ansiosos al grado de ponernos, al grado de paralizarnos. Sin embargo, a pesar de que sabemos que Dios nos cuida, parece ser que a veces le damos más importancia a lo que pasa y eso nos va a distraer, nos va a afectar. Hay que ser prudentes, hay que ser sabios. A veces esa gente que llega y es puro chismes, puras cosas negativas, gente tóxica, pues ¿sabes qué? Apártate de mí, ¿verdad? Hay que ser sabios aún para manejar a las personas que están cerca de nosotros, más en estos tiempos, en estos días en que las noticias negativas están a la orden del día. Pareciera que muchos no quieren al país. Pareciera que muchos quisieran que estuvieran todos muertos. Espérense, ¿cómo? O sea, hay que mostrar amor por nuestro país también un poquito, ¿no? Obedeciendo, sujetándonos, cuidándonos. En fin, Dios mismo, a través de su Espíritu Santo, va con nosotros porque está en nosotros. Dice el Salmo 34:7, porque todos esos pensamientos afectan nuestra fe. Pues ese es el punto. Dice el Salmo 34:7, el ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarnos. Pero fíjese bien una cosa, de los que le temen, un temor reverente. O sea, saber que donde quiera que yo ando, o lo que yo veo, o lo que yo hago, lo que yo digo, Dios está presente ahí, Dios está no solamente a través de sus ángeles, está en nosotros, va con nosotros a donde quiera que usted va, o lo que quiera que usted ve, o lo que sea que usted ve, o dice, o hace, o anda. Si usted es creyente, ahí está Dios con usted. No puede usted decir, voy a dejar a Dios aquí tantito, lo voy a dejar aquí colgado y yo me voy a meter a tal lado, voy a hacer tal cosa. No, Dios va con usted ahí. Pero el punto aquí es importante, de que debemos de andar en sus caminos, para ese cuidado perfecto. Sus caminos son, digámoslo así, yo lo puse así como carreteras espirituales bien iluminadas, bien pavimentadas, con lugares para descansar, para alimentarnos. Si tomamos otro camino que no sea el de Él, porque tenemos la libertad de hacerlo, somos libres, ya no somos esclavos.
Pero esa, dice la Biblia, no uséis esa libertad pues para pecar, ¿verdad? Ah, tenemos libertad de tomar otro camino. Él va con nosotros como quiera. ¿Cómo nos cuida entonces Dios? ¿Por qué no nos detiene? Pues Él respeta, pero hay una cosa importante, me acordé del Salmo 119, 11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Cuando andas un mal camino, un camino que no es de Dios, no estás teniendo temor reverente de Dios, no estás recordando que Dios va contigo y Él, a través de su palabra, te recuerda la situación que vas a hacer que no es correcta, que es pecado, que está mal tomar esa decisión. Con su palabra nos da la salida para que no cometamos ese error. Pero si tú y yo queremos seguirle, Dios dice, bueno, aquí estoy como quiera para ayudarte a salir. Pero ya sabe usted que entristecemos el Espíritu Santo y las consecuencias a veces físicas, espirituales o emocionales, como la ansiedad a tope, son más dolorosas, serán más dolorosas, más complicadas, nos dejarán cicatrices físicas, emocionales. Y es importante recordar que Él está ahí para ayudarnos, para darnos la oportunidad y con todo, Él puede transformar todo aquello que nos equivocamos nosotros, todos nuestros errores con dolor, los puede transformar, con dolor para nosotros, los puede transformar en bendición, porque no dejamos de ser sus hijos. Dice Salmo 103, por último, Salmo 103, versos 13 y 14, tan compasivo es el Señor con los que le temen, hablando de esa reverencia, de ese ponerlo, de ese saber que donde quiera que estemos, Él está con nosotros. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Así que, amigos, iglesia, familia, es mejor permanecer en su camino, porque así Él siempre cuidará de nosotros y se encargará de cuidarnos, de protegernos literalmente, porque sin duda todo lo que permitan en los caminos de Él será de bendición, aunque a veces no lo veamos así. Disfrutemos el cuidado de Dios, estemos tranquilos, gozosos este día, este domingo, porque Dios nos lo ha dado. Este es el día que hizo el Señor, ¿se acuerda de ese salmo? Nos gozaremos y ¿qué dice? Nos alegraremos en Él. No, estamos, es que no quiero, es que esto, es que el otro. ¡Ánimo! Arriba corazones, como dicen por ahí. Vivamos agradándolo diariamente. Pidamos, obviamente, la ayuda de Jesús, que es el único que nos puede realmente dar esa vida diferente. O sea, Dios a través de Cristo Jesús, a través de ese sacrificio en la cruz, que nos va a dar esa vida nueva que tanto necesitamos, ese ADN de Dios, esa vida Zoe, no la vida biológica que tenemos, sino la vida, el ADN de Dios, la vida espiritual de Dios en nosotros, el sello de Dios, que su Espíritu Santo que está en nosotros nos puede ayudar a vivir. Si aún no estás a cuentas con Dios y estás lleno de ansiedad, de frustración, de temores, solamente Dios te los puede quitar. Solamente recurriendo a Él, Él puede darte esa paz a través de Cristo Jesús, y manda el Espíritu Santo a vivir, a Dios mismo a vivir en tu corazón, en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, permítenos recordar este pasaje que debemos dejar, echar, lanzar sobre ti todo aquello que nos crea ansiedad, todo aquello que nos preocupa, todos aquellos temores que tenemos, que hemos tenido y que quizás últimamente se han agudizado un poco más o un mucho más, dejando, echando, depositando, lanzando toda nuestra ansiedad sobre Él, sobre ti, Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros, como un padre que ama, un padre que cuida, un padre que quiere lo mejor, un padre que le duele cuando sus hijos toman malas decisiones, pero ahí está para volver a abrazarte cuando regreses. Que Dios nos bendiga en este día y no olvide
llenémonos en nuestra mente de las palabras de Dios. Leamos la palabra, los salmos, aquellas historias también en las cuales Dios actuó, Dios obró, Dios suplió. Cuando la gente sacaba todo, lo dejaba a Dios y Dios los cuidaba. Confiemos en el Señor. Ánimo. Y pues que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Disfruta este día. Mañana será otro día, como decía mi mamá. Saludos y como dice la palabra. Hasta luego.